Normalmente, cuando se habla de la nube o de Internet, la imaginación suele llevarnos a pensar en algo, no sé, como muy etéreo, casi mágico. Una especie de niebla digital ahí, ingrávida, donde flotan silenciosamente las fotografías, los correos corporativos, historiales médicos y, bueno, hasta las transacciones bancarias más críticas. O sea, se percibe como un concepto sin forma que flota muy por encima del mundo material, ¿no? Como que no se puede tocar. Ya, claro, es una percepción muy reconfortante, pero completamente ilusoria. A ver, si de verdad pudiéramos tocar la nube, lo que sentiríamos serían paredes de hormigón armado de 1 metro de grosor, sentiríamos un frío industrial constante, meticulosamente controlado que llega casi a cortar la piel. Uf, totalmente. Y desde luego escucharíamos el rugido ensordecedor de generadores diésel masivos, que son del tamaño de locomotoras. O sea, la nube es en realidad una infraestructura física titánica, anclada firmemente al suelo. No tiene nada de etérea. Y a mí lo que me parece fascinante no es solo el grosor de esos muros de hormigón o la potencia de los generadores, es que todo ese búnker físico existe para una sola cosa: sostener y proteger la información. Lo cual nos lleva directo a la misión de nuestra inmersión de hoy, porque esa infraestructura está rodeada por un campo de minas legal que es invisible pero absolutamente implacable. Exacto. De hecho, la ingeniería extrema de un centro de datos y las leyes de privacidad en Europa, que es lo que vamos a desgranar hoy, son dos caras de la misma moneda, porque de nada sirve construir la fortaleza física más inexpugnable del planeta si luego no existen reglas estrictas sobre cómo tratar la información que se guarda dentro. O sea, la tecnología sin control legal es una amenaza y la ley sin infraestructura técnica, pues, es papel mojado. Totalmente de acuerdo. Y esa es la clave de todo el diseño de los sistemas modernos, de hecho. Y bueno, para entender cómo se fusionan ambos mundos, primero hay que entender la anatomía de esa fortaleza física. En el sector tecnológico hay infinidad de guías, pero la que de verdad dicta las normas reales de construcción es el estándar internacional ANSI/TIA-942. El famoso estándar TIA. Ese mismo. Es la norma de referencia que publica la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones. Y, a ver, su valor fundamental no es solo que te diga cómo hacer las cosas, sino que proporciona parámetros técnicos que son estrictamente auditables. Lo cual significa que no hay margen para, digamos, las interpretaciones creativas o las buenas intenciones, ¿verdad? Ni de broma. O tienes el conducto de ventilación con la resistencia ignífuga que exige el documento, o no lo tienes. No hay término medio. O cuentas con la separación en centímetros requerida entre el cableado de fibra y el eléctrico, o directamente suspendes. Claro. Esta norma auditable permite a las organizaciones obtener una certificación que demuestra de forma totalmente objetiva la resiliencia de la instalación. Y revisando los documentos técnicos para prepararnos hoy, llama mucho la atención que no evalúan el edificio como un simple bloque de ladrillos. Exigen que 4 subsistemas críticos trabajen en una sincronía perfecta. Sí, sí. De hecho, leyendo sobre esos 4 pilares, me vino a la cabeza una metáfora que creo que puede ayudar mucho a quienes nos escuchan a visualizarlo. Es como diseñar el cuerpo humano perfecto. A ver, cuéntame. Pues mira, el primer pilar, la arquitectura, que define la resistencia estructural, si resiste incendios o terremotos, sería como el esqueleto del edificio. Luego está el sistema eléctrico, con sus generadores y demás, que sería el sistema cardiovascular, bombeando energía. El sistema mecánico, que es toda esa climatización y extracción, serían los pulmones. Y finalmente, el pilar de las telecomunicaciones, con los cables y la topología, pues sería el sistema nervioso. Ostras, me encanta la analogía, es que es exactamente así. Esos 4 pilares son inseparables. Y bueno, siguiendo con tu sistema nervioso, si vemos los planos que plantea el estándar para organizar todo esto dentro del edificio, no es una nave industrial gigante con ordenadores puestos al azar, ni mucho menos. Ya, parecen anillos de seguridad concéntricos. Exacto. El propio flujo de los datos es lo que dicta la geografía interna del centro de datos, del CPD. Tienes un núcleo principal, que las siglas definen como el MDA, el área de distribución principal. Esto actúa como el cerebro central, donde residen los conmutadores principales de toda la instalación. O sea, el corazón absoluto de la red. Sí, y desde ahí el diseño se ramifica de una manera superlógica. La conexión viaja hacia el HDA, que es el área de distribución horizontal, que sirve como puente para dirigir miles de cables hacia zonas específicas.
Luego, en entornos donde, por ejemplo, los clientes cambian de equipos constantemente, se instala un ZDA, una zona de distribución intermedia para facilitar reconfiguraciones rápidas sin tener que tocar el cableado maestro. Claro, para no liarla con los cables principales cada vez que alguien cambia un servidor. Exacto. Y todo este laberinto de conexiones tiene un único destino final, el EDA, el área de distribución de equipos. Es ahí, y solo ahí, donde encontramos esos interminables pasillos fríos y calientes, llenos de racks que alojan físicamente los servidores y las cabinas de almacenamiento. Y hay un detalle de esta geografía interna que a mí me dejó bastante sorprendida, y es cómo la norma aborda el factor humano. Porque claro, los planos muestran un aislamiento total, o sea, la sala de operaciones donde los ingenieros monitorizan las pantallas está físicamente separada de las salas de servidores. Completamente aislada. E incluso si viene un técnico externo de una operadora de telecomunicaciones a reparar una fibra, entra por una sala de acceso exclusiva para operadores que no se cruza con el resto del edificio. Da la sensación de que se asume por defecto que el ser humano es el mayor vector de riesgo, ya sea por, no sé, por un error accidental o por sabotaje. Ido a 20 grados. Al lado de la máquina. Y el técnico que empalma una fibra óptica en la entrada del edificio, pues no debe tener la menor posibilidad de cruzar su mirada, y mucho menos sus manos, con los discos duros que contienen los historiales médicos de todo un país. Todo, absolutamente todo, se basa en compartimentar y restringir. Claro, reducir el riesgo humano a cero. Y para visualizar cómo esta arquitectura y estas restricciones se traducen en fiabilidad real en el día a día, el estándar TIA 942 utiliza los famosos niveles rated de disponibilidad, que básicamente miden la tolerancia al desastre y el precio del tiempo de inactividad, ¿no? Sí, los niveles rated 1 a 4. Y para entender cómo funcionan, imaginemos el diseño de un avión comercial enfrentándose a un fallo en pleno vuelo. Vale. El nivel más bajo, el rated 1, representaría una avioneta monomotor. Cumple su función, te lleva de A a B, pero tiene un solo sistema eléctrico y un solo circuito de refrigeración, o sea, cero redundancia. Alcanza un 99,671% de disponibilidad anual. Que, a ver, dicho en frío, 89, y pico por ciento suena genial, ¿eh? Suena muy bien, pero la realidad matemática es que ese porcentaje se traduce en casi 29 horas de inactividad al año. 29 horas. Si hay que hacer mantenimiento en el motor, la avioneta tiene que aterrizar y apagarse obligatoriamente. Ya, claro. Y 29 horas apagado, pues, a ver, puede ser un escenario asumible para el servidor de una oficina pequeña o una web de un restaurante. Pero si el negocio depende de la conexión constante, nos tenemos que ir al Rated 2, supongo. Exacto. Subimos al Rated 2. Aquí ya añadimos redundancia parcial, el famosísimo concepto de N+1 en ingeniería. Siguiendo con la metáfora, ahora el avión tiene un copiloto o un motor de reserva. Bien, da más tranquilidad. Sí, pero ojo, ambos motores comparten el mismo depósito de combustible y las mismas líneas de alimentación. Es decir, las rutas son únicas. Esto reduce la inactividad a unas 22 horas anuales, pero un mantenimiento profundo del sistema sigue requiriendo de tener ciertas operaciones. Entonces, ¿cuándo llegamos al punto donde no hay que apagar nada? Porque las grandes empresas no se pueden permitir 22 horas caídas. Ese es el verdadero punto de inflexión corporativo, el Rated 3. Introduce lo que se llama mantenibilidad concurrente, y es el estándar de oro para la gran mayoría de las grandes empresas hoy en día. ¿Y cómo sería nuestro avión metafórico? Pues aquí ya hablamos de un avión bimotor comercial donde cada propulsor tiene su propio depósito, sus propias líneas de combustible y su propia electrónica. Todo completamente independiente. Redundancia N+1, pero con rutas duales. Si lo trasladamos al centro de datos, hay rutas dobles para la energía y los datos. O sea que si una retroexcavadora en la calle rompe sin querer la línea eléctrica principal de la calle, no pasa nada. No sufre un apagón. El administrador puede aislar ese circuito dañado mientras la ruta secundaria asume el 100% de la carga sin interrumpir el servicio en ningún momento. El tiempo máximo de inactividad se desploma de 22 horas a tan solo 1,6 horas al año. ¡Qué locura! O sea, es una maravilla de la resiliencia mecánica. Pero claro, luego está la cima absoluta, el santo grial de los centros de datos, que es el Rated 4. La tolerancia a fallos total. Sí, la redundancia total conocida técnicamente como 2N. Es el equivalente a tener dos aviones comerciales completos volando de manera perfectamente sincronizada, fusionados el uno con el otro. Madre mía.
Si un evento catastrófico, no sé, desintegra a uno de los aviones por completo en el aire, el otro ni siquiera experimenta una turbulencia. Hay dos caminos completamente activos simultáneamente. Soporta cualquier fallo catastrófico único, desde que explote un transformador hasta un incendio sectorizado, sin un solo parpadeo en las luces. Y la inactividad máxima permitida son unos minúsculos 26 minutos al año. 26 minutos en todo un año, que tiene más de 500.000 de minutos. Es increíble. Pero, a ver, sabiendo que existe esta tecnología, el instinto me dice que todos los centros de datos del mundo deberían construirse bajo el Rated 4. Sería lo más seguro, ¿no? Sí, claro, sería lo ideal en un mundo sin presupuestos. Pero la respuesta a esa aparente contradicción es puramente económica y estratégica. Escalar de un diseño Rated 3 a un Rated 4 implica, literalmente, duplicar la infraestructura física. O sea, pagarlo todo 2 veces. Exacto. Si necesitas 4 unidades de refrigeración masivas, no compras 5 para tener una de reserva como en el Rated 3, compras 8. Y las tienes que conectar a circuitos eléctricos y subestaciones eléctricas completamente diferentes. El coste de capital inicial, más el mantenimiento, es astronómico. Claro, no sale a cuenta. Por eso el diseño no se basa solo en aplicar la mejor tecnología por aplicarla, sino en elaborar SLAs, los acuerdos de nivel de servicio, que sean financieramente viables para el negocio. Entiendo. O sea, una plataforma de comercio electrónico normal puede operar tranquilamente en un entorno Rated 3. Si por una tormenta masiva se cae el servicio 20 minutos una madrugada de agosto, pues la empresa perderá unas cuantas ventas, pero no va a quebrar. Exacto. Pero por el contrario, un nodo central de una red nacional de telecomunicaciones, la infraestructura de un ministerio de defensa o el sistema de una pasarela de pagos internacional, esos no pueden permitirse esos 20 minutos. Claro. Una desconexión ahí no significa que alguien no pueda comprarse unas zapatillas. Significa detener el tráfico aéreo, bloquear millones de tarjetas de crédito o comprometer la seguridad del Estado. Ellos son los residentes obligatorios de los búnkeres Rated 4. Vale, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque invertir cientos de millones de euros en esa redundancia 2Ns garantiza que el servidor prácticamente jamás se apague. Pero, paradójicamente, esa hiperdisponibilidad física crea su propio monstruo, por así decirlo. A ver, Si la máquina que aloja los datos nunca se apaga y siempre está conectada, significa que esa información siempre está potencialmente expuesta a ser extraída, robada o utilizada indebidamente. Y es en ese preciso instante donde el hormigón y el cableado dan paso al terreno de los abogados, al marco normativo. sí, porque el hardware garantiza que el dato exista, pero la ley dicta cómo debe ser tratado. Para la información que reside en cualquier infraestructura en España, el marco jurídico es ineludible. Hablamos del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, y de la LOPDGDD, la ley orgánica que adapta eso a España y suma derechos digitales. Todo bajo la lupa de la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Y estas normativas imponen unos principios que transforman radicalmente cómo se opera, ¿no? Porque exigen licitud, transparencia, limitar el plazo de conservación, pero sobre todo destaca un concepto que vertebra toda la ley, que es la accountability, la responsabilidad proactiva. Ese es el gran cambio. La responsabilidad proactiva elimina la vieja costumbre española de reaccionar solo cuando hay un problema o cuando llega el inspector. Ya no vale con decir, sí, nosotros cumplimos la ley. Ya, el típico lo tengo todo en regla, ¿no? Exacto. Las organizaciones ahora están obligadas a diseñar sus sistemas para poder demostrar, de forma documentada e inequívoca, que están aplicando las medidas correctas en todo momento. Si hay un incidente y no tienes los registros técnicos, las auditorías y el rastro de papel que demuestre tu diligencia previa, eres culpable por omisión, sin importar tus buenas intenciones. Claro, y ese rigor normativo choca frontalmente con otro principio de la ley que me encanta, que es la minimización de datos. La norma te obliga a recopilar única y exclusivamente lo estrictamente necesario. Pero seamos realistas, esto va totalmente en contra de la inercia del mercado tecnológico actual. Las empresas quieren acumular absolutamente todos los datos posibles, por si acaso. Totalmente. Quieren guardar cada clic, cada ubicación.
Sí, con la esperanza de que en unos años todo eso sirva para entrenar una inteligencia artificial o sacar dinero. Es una tensión constante entre la explotación comercial y la privacidad. Pero la ley usa la minimización para forzar un cambio de mentalidad. Manda un mensaje muy claro, y es que los datos personales no son como lingotes de oro que guardas en una cámara acorazada, donde cuanto más tienes, más rico eres. Ah, no. No. Operan más bien como material radioactivo. Ostras, qué buena comparación. Material radioactivo. Sí, son valiosos y generan energía, claro. Pero cuanta más cantidad de material radioactivo acumulas, mayor es el riesgo de contaminación, más destructiva será una fuga y mucho más costosas tienen que ser las medidas de contención. Acumular información por si acaso es asumir un riesgo legal gigantesco. Pues esa analogía explica perfectamente el que posiblemente sea el mayor cambio de paradigma del RGPD, que es acabar con las antiguas listas de verificación de seguridad, porque antes había medidas estáticas. Si tenías un nivel básico, aplicabas la lista A y si era alto, la C. Pero hoy, el artículo 32 del RGPD obliga a un enfoque basado en el riesgo, ¿verdad? Eso es. El legislador se dio cuenta de que la tecnología avanza tan rápido que cualquier lista se queda obsoleta en meses. El artículo 32 dice que las medidas técnicas deben ser proporcionales al riesgo real. Hay que evaluar la probabilidad de que una amenaza se materialice y multiplicarlo por el impacto que tendrían los derechos de las personas. O sea, hay que analizar desde que unos cibercriminales exploten un fallo en la web hasta el riesgo supermundano de que un empleado cabreado conecte un pendrive al servidor y copie la base de datos de clientes antes de irse a otra empresa. Y si al evaluar esos escenarios el riesgo residual es alto, la normativa exige un paso más exhaustivo, que es la EIPD, la evaluación de impacto en la protección de datos. Suena a trámite burocrático pesado. Y lo es, pero es obligatoria si procesas datos a gran escala, si haces videovigilancia masiva o si usas algoritmos para denegar un préstamo a alguien sin intervención humana. Aunque por suerte, la Agencia Española de Protección de Datos da herramientas como Facilita-RGPD o Evalúa-Riesgo para que las pymes no se ahoguen en esta complejidad. Menos mal. Pero volviendo a la idea del material radioactivo, dentro de ese análisis de riesgos, es obvio que no toda la información tiene el mismo nivel de toxicidad si se filtra. Perder los emails de unos proveedores es grave, pero perder historiales médicos es una catástrofe. Exactamente. Por eso el reglamento define las categorías especiales de datos. Es la información más íntima. Hablamos de origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos genéticos, biométricos y, por supuesto, datos de salud o de orientación sexual. El tratamiento de esta información está, por regla general, prohibido, salvo excepciones muy restrictivas. Y para el ingeniero que configura los sistemas en ese búnker Rated 4, manejar estas categorías especiales significa que el artículo 32 le exige desplegar el arsenal técnico más pesado. Ya no vale con poner contraseña 1234. Ni muchísimo menos. Exige cifrado robusto, tanto en tránsito como en reposo. Exige control de acceso hipergranular basado en el principio del privilegio mínimo, donde un usuario solo ve el campo exacto que necesita para su tarea. Y registros inalterables para auditar quién vio qué y cuándo. Y la separación arquitectónica, claro. Si manejas estos datos radioactivos, las copias de seguridad deben estar aisladísimas, idealmente en otra ciudad, sin conexión directa, para evitar que un ransomware te encripte los servidores y las copias a la vez. Efectivamente. Y toda esta carga técnica recae sobre la figura del responsable del tratamiento, que tiene que mantener el RAT, el registro de actividades de tratamiento, y muchas veces incorporar un DPO, un delegado de protección de datos. Y encima, el sistema tiene que poder atender los derechos de los ciudadanos, los famosos derechos ASLOP. Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad. Es que gestionar esto tiene que ser un desafío técnico monumental. Lo es porque la información de una persona no está en un solo archivo de Word que puedes borrar y ya está. Está fragmentada en decenas de bases de datos. Extraer todo eso o borrarlo sin romper la integridad del sistema o exponer a otros requiere una ingeniería de software brutal. Y sin embargo, a pesar de la redundancia 2N y los cifrados, el riesgo cero no existe. ¿Qué pasa legislativamente en el momento en que saltan las alarmas y confirman que unos hackers han robado bases de datos de clientes? Pues que empieza una cuenta atrás que no perdona. Desde que el responsable tiene constancia de la brecha, hay un máximo improrrogable de 72 horas para notificarlo a la EPD. 72 horas. ¿En serio?
O sea, mientras los ingenieros llevan 2 días sin dormir intentando apagar el incendio y restaurando copias, el equipo legal tiene que redactar informes asumiendo la culpa. Así es. Y si el riesgo es alto, por ejemplo, si se filtraron contraseñas sin cifrar, hay que avisar a los usuarios inmediatamente para que cancelen tarjetas. Y todo este estrés viene motivado por algo muy disuasorio: las multas. Uf, hablemos de eso. Las infracciones de nivel 1, como fallar en la seguridad del artículo 32 o no avisar a tiempo, suponen multas de hasta 10 millones de euros, o el 2% de la facturación mundial de la empresa, lo que sea mayor. Un 2% de la facturación bruta mundial. Te aniquila el año. Y ese es el nivel bajo. El nivel 2, para infracciones como vulnerar los principios básicos o ignorar el consentimiento, sube hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global. Y la agencia investiga si hubo reincidencia o negligencia grave. Si intentas ocultar la brecha de seguridad, es la receta perfecta para que te caiga la sanción máxima. Madre mía, pues si sintetizamos todo este viaje, la conclusión está clarísima. El profesional moderno de la tecnología tiene que ser híbrido. Ya no basta con saber configurar cables en un centro Rated 3. Tienes que entender que el cifrado y el artículo 32 son barreras para evitar multas de 20 millones, asegurar que los generadores arranquen es tan crítico como garantizar la privacidad desde el diseño. Exactamente. Resiliencia y privacidad son indivisibles. Pero, claro, al juntar todo esto surge una contradicción, una paradoja fascinante. A ver. Por un lado, construimos un centro de datos Rated 4, un búnker inexpugnable con copias redundantes e inmutables para garantizar que la información jamás se pierda o se destruya. Una máquina perfecta para no olvidar nunca. La utopía de todo administrador, vaya. Pero por otro lado, el RGPD nos exige cumplir con el derecho de supresión, el famoso derecho al olvido. La ley obliga a que una persona pueda borrar su rastro por completo. Y aquí está el dilema. ¿Cómo de fácil o factible es extirpar limpiamente una persona de un sistema diseñado capa tras capa y con millones de euros, precisamente para ser indestructible y no olvidar jamás? Uf, qué pedazo de pregunta. Es un choque frontal entre la ingeniería de supervivencia extrema y los derechos fundamentales en la era digital. Y sinceramente, me parece el lugar perfecto para dejar a quienes nos escuchan reflexionando hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en el próximo.